Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Buenas noches, sí, se escucha. Unos 2 minutos más y comenzamos, que termine de conectarse. Ok. Bien, vamos a comenzar. A ver, teníamos una pequeña tarea, una pequeña revisión simplemente sobre lo primero que vamos a trabajar, sobre socket. Obvio hay clasificaciones, tipos de socket en general, pero hoy vamos a ver 4 de ellas, digamos, ¿no? Que necesitamos revisar un poco acerca de los socket UDP, socket TCP, socket asincrónico y sincrónico, ¿no? Que son las cosas más básicas que hay que entender de los socket para la aplicación, el proyecto que vamos a hacer. A ver, veamos cómo les fue con el tema, a ver, comencemos con Luis Alberto. Ingeniero, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? A ver, contame, ¿qué averiguaste los soquetes? Bueno, son en realidad una manera de comunicación que se puede dar entre dos programas que pueden estar en diferentes computadoras, incluso en la misma, ¿no? Ahora, los sockets normalmente utilizan el modo cliente-servidor. Ahora, el socket puede ser
los TCP o los UDP. Los TCP son estos sockets que permiten una conexión punto a punto, es decir, que son orientados a la conexión, que primero se establece una conexión entre el cliente y el servidor y para que empiecen a intercambiar algún tipo de información, ¿no? Además, se garantiza que la información va a llegar y va a llegar completa y va a llegar ordenada. A diferencia de los sockets UDP, que son no orientados a la conexión, se garantiza que la información llegue, pero no necesariamente ordenada o completa. En este tipo de conexiones, los servidores los servidores pueden ser asíncronos o síncronos. Un socket síncrono es aquel que bloquea al programa cuando está esperando una respuesta, por decirlo. En cambio, los sockets asíncronos, hay un intercambio entre ambos. No es necesariamente que la petición que haga termine, el socket servidor le va a responder al cliente y él va a poder tomar la información y utilizarla de alguna manera, ¿no? Ya, perfecto. Está bien, digamos, los conceptos. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de esos temas, pero sí le entendiste, por lo menos conceptualmente hablando, se entiende que has leído. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle, más en profundidad sobre estos temas, pero está bien. A ver, sigamos con Rada Rojas. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo anda? Es lo mismo que dijo el compañero, la verdad, lo que yo encontré. Ya no hay problema, decime lo mismo. Claro, bueno, que los sockets son una manera de conectar dos aplicaciones, ya sea en un mismo entorno o en dos hosts distintos. Hay el asíncrono, el síncrono y también hay el UDP y el TCP. El UDP utiliza, ¿no?, el protocolo UDP que no está orientado a la conexión y el TCP que está orientado a la conexión. Y el asíncrono y ¿qué se dice? El asíncrono. El síncrono tiene una sincronía entre ambas aplicaciones al pasarse la información y en el otro no es necesario esa sincronía. Fue lo que yo entendí, ingeniero. Ya. A ver, el último. Veamos. Mauricio. Mauricio Junior, creo que dice. Sí, Mauricio Martínez. A ver, ¿cómo es, Mauricio? ¿Qué averiguaste? Averigüé de los dos tipos de socket que existen, ¿no? Que el UDP y el TCP. Que el UDP está basado en un protocolo que utiliza protocolos de datagrama de usuario, ambos, digamos, ¿no? El UDP, necesita que se entreguen paquetes de datos hacia un usuario y este lo construye, digamos, estos paquetes que les envía. Mientras que los TCP manda bloques de datos que pueden ser de 1 byte hasta muchos kbytes, y esto los envía de forma empaquetada, digamos. Después, otra diferencia que existe entre estos es que los paquetes de datos de los UDP, como los segmentos de los TCP, o sea, que
O sea que los segmentos de estos pueden perderse cuando les envían el destino, digamos. En cambio, si el paquete del UDP se pierde, no pasa nada, digamos, sino por el contrario, el segmento se retransmite para que llegue completo. Después, acerca de las operaciones asíncronas y síncronas, es de que funcionan como un servidor cliente. En el asíncrono es el que el emisor solicita, digamos, una operación mediante un control, y normalmente se copia esto con un buffer y se realiza la comunicación entre estos. Y en el síncrono, el emisor solicita, digamos, la operación, y este bloquea algunos datos que no requiera. Eso sería la diferencia más o menos. Ya, a ver, de lo que, bueno, creo que entendieron más o menos el tema de los sockets UDP y TCP. Lo de asíncrono y síncrono creo que no se entendió, no le entendieron bien. Bueno, el primero de sus compañeros, Luis, un poco lo escribió mejor, pero no sé si lo terminaron de entender en realidad, digamos, ¿no? Pero a ver, vamos a hablar de esos temas. Primero, obvio, de socket. Socket es un protocolo de comunicación, un proceso de comunicación a nivel del sistema operativo, implementado en todos los sistemas operativos conocidos, digamos, ¿no? Obvio, es el sistema de comunicación más difundido a nivel de los distintos sistemas operativos. De hecho, es uno de los pocos que es común, tanto en Mac, en Linux, Unix, Windows, digamos, ¿no? Y todos los sistemas operativos actuales. Es el proceso de comunicación a nivel de aplicaciones, digamos, más ampliamente desarrollado. De hecho, todas las aplicaciones que conocen ustedes que les permite comunicarse a nivel de red, todas y cada una de ellas está hecha en base a socket. Por ejemplo, el web, un servidor web es un servidor socket. Un servidor web es un servidor socket. En el fondo, un servidor de correo es un servidor socket. Un servidor de chat es un servidor socket, digamos, ¿no? Un servidor de juegos es un servidor socket. Todas las aplicaciones que utilizan en red están sobre socket. Todas las aplicaciones. De hecho, hasta los servicios web, SOA2 REST se lo hace sobre socket. Son servidores socket, clientes socket. ¿Ya? Entonces, socket surgió en la época en el sistema operativo Unix, en realidad, digamos, ¿no? De ahí saltó a Windows y a Mac, digamos, ¿no? Antes de eso, Windows tenía otros protocolos de comunicación que no eran socket, y otros procesos, digamos, ¿no? Que algunos sobreviven todavía en Windows, digamos, ¿no? Y lo mismo en Mac, pero ya muy relegado a ciertos tipos de aplicaciones, nada más. Pero lo que hay que entender es que es un proceso que nos permite comunicar aplicaciones, programas, comunicar dos programas, y como decía su compañero, tengo dos aplicaciones, dos programas hechos en lenguajes diferentes, en plataformas diferentes. Puede estar un programa en Unix y otro programa en Windows, o un programa en Linux y otro programa en Mac, digamos, ¿no? Pueden estar en la misma máquina, en el mismo computador, o en computadores diferentes, digamos, ¿no? Pueden estar cerca a unos metros o pueden estar a miles de kilómetros, digamos. De hecho, ahorita, digamos, ¿no? Normalmente estamos limitados al planeta Tierra, pero ahorita, como tenemos computadores en Marte también, ya enviamos información hasta Marte. Así que podría estar un programa en la Tierra y otro programa en Marte, digamos, ¿no? Así que, pero antes de eso, que era muy complejo en realidad comunicar aplicaciones, lo que existía, lo más típico antes de Socket, se llamaba RPC, Remote Control Process, digamos, era un protocolo para
acceder o controlar procesos de forma remota, digamos, ¿no? Y todavía existe eso, por si acaso, existe el RPC, digamos, ¿no? Pero luego estaba el Pipeline, digamos, ¿no? Que es de Windows, también surgió en Windows, también en Linux, digamos, ¿no? Pero Socket nos permitió comunicar de manera transparente, eso es lo bueno de Socket, comunicarse de manera transparente dos aplicaciones. ¿Qué significa esto de comunicación transparente entre dos aplicaciones? Significa que ustedes como implementadores, desarrolladores, utilizando Socket, no se preocupan por los aspectos de comunicación. Digamos, cómo diablos se empaquetan, cómo se envía el paquete, cómo se controla que el paquete llegue, cómo se establece la conexión a nivel de red. No se preocupan, es transparente para ustedes. Ustedes simplemente dicen, quiero comunicarme con este equipo en esta dirección de IP, digamos, a través de este puerto, nada más. Necesitan saber un IP y un puerto y luego envían. ¿Cómo esa información hace el sistema operativo para enviarla y hacerla llegar hasta el otro lado? Ya no es problema de ustedes, obvio el sistema operativo se encarga de eso, digamos, ¿no? Y los distintos protocolos de red y hardware involucrados saben cómo hacer llegar. Antes de eso era bien complejo comunicar porque tenías que saber cómo empaquetar las cosas, cómo enviar, preocuparte cómo determinar que llegue. Cuando en la época de los 80 crearon Socket, hizo esto más transparente y permitió un enorme crecimiento en las aplicaciones, los procesos en red, ¿no? Con la venida peor de Internet, todo se llevó a eso y por eso es que todos los sistemas operativos comenzaron a implementarlo. Es la base de la aplicación que existe actualmente a nivel de aplicaciones, digamos, ¿no? Bien, el siguiente elemento, lo de Socket UDP y TCP, ustedes saben, hay esos dos protocolos, TCP y UDP. Obvio, uno es orientado a la conexión y otro no, digamos, ¿no? Pero ¿qué significa en fondo que sea en modo conectado o en modo no conectado, digamos, ¿no? Obvio, en el caso de TCP/IP, que es una familia de protocolos en realidad, digamos, ¿no? Primero se establece la conexión y luego una vez establecido el canal de comunicación se transmite ya directamente los paquetes. Los paquetes ya no contienen información sobre a quién va dirigido porque ya está establecida la conexión y obvio, y los paquetes se envían ordenadamente, digamos, del emisor hacia el receptor. Por lo tanto, está garantizado que los paquetes que se envían van a llegar porque si se corta la comunicación, obvio, se dejan de enviar paquetes y tiene que restablecerse nuevamente la conexión para volver a enviarlo, ¿no? Así que si llega al otro lado, obvio, ambos protocolos, tanto UDP como TCP, garantiza que si el paquete le llega, va a llegar bien, porque tienen mecanismos de control para garantizar que el paquete que se envía llega de forma correcta, ¿no? La diferencia es que en el modo conectado, obvio, los paquetes viajan directamente del emisor al receptor siguiendo una única secuencia, digamos, ¿no? Y orden. En cambio, en UDP, como siguen, no hay un modo conectado, solo el paquete contiene la información destino, entonces cada paquete, de acuerdo a cómo va pasando por distintos computadores y hardware, en general pueden estar ruteados, enviados por caminos diferentes, y como son enviados por caminos diferentes, digamos, podrían llegar en orden diferente al que fueron enviados, digamos, ¿no? Pero si llega, se garantiza que llegan bien. Lo que no se garantiza es que algún paquete se pueda perder en el camino y no llegar nunca. Y obvio, el protocolo también tiene mecanismos para eso. Como le van llegando o le puede llegar en forma desordenada y no todo, él espera que llegue y si ve que algún paquete no llega, obvio, lo que tienes que hacer es volver a retransmitir ese paquete que no fue llegado, pero puede llegar posterior en un orden diferente y tú tienes que preocuparte, o el protocolo se preocupa por armar otra vez esa secuencia, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas utilizar, obvio, un socket UDP o un socket TCP, digamos, ¿no? En algunos casos, digamos, ¿no? Es mucho más ventajoso un socket UDP, digamos, en el cual no requieres una conexión y puedes enviar, digamos, ¿no? Y obvio se utiliza protocolos para garantizar que si no le llega te lo vuelve a enviar y hasta que no te responda que le llegó no le vuelves a enviar otro paquete, así que tranquilo, en muchos sistemas eso, y como no requiere estar todo el tiempo conectado, por supuesto son más fiables, digamos, en ciertos tipos de entornos. Pero en los que sí se requiere una conexión permanente, digamos, obvio, por supuesto, son mucho más rápidos, digamos, los sockets TCP.
Pero tiene que ver con muchos servicios los que ustedes manejan, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de modo conectado, por ejemplo, un correo electrónico normalmente es un modo no conectado, no es como un modo conectado, porque tú no necesitas estar conectado al servidor de correo porque te llega un correo, ¿no? En cambio, por ejemplo, a un chat, tú tienes que estar conectado al servidor chat para que te llegue. Si no estás conectado, no te llega, ¿no? Te desconecta y no te llega. En cambio, en el otro no está todo el tiempo el cliente conectado al servidor. Entonces, hay ciertos servicios que utilizan un protocolo UDP y otros servicios que utilizan protocolos TCP de acuerdo a las circunstancias. Tiene su ventaja, por ejemplo, un típico caso que se utiliza mucho el protocolo UDP es en los sistemas de tracking, de seguimiento de vehículos, por ejemplo, ¿no? Si entiende cómo funcionan esos GPS que le ponen a los vehículos, entonces los vehículos tienen y están conectados. Entonces, el problema de tenerlo todo el tiempo conectado es que, obvio, como están en movimiento los vehículos y todo el tiempo salen y entran, todo el tiempo se estarían desconectando. Entonces, es mucho más fiable enviarlo en modo no conectado, que estén todo el tiempo enviando los paquetes, digamos, ¿no? Y obvio, si llegan, está bien y le contesta, y si no llegan y no le contestan, lo vuelven a enviar. Entonces, es más llevadero que utilizar un modo conectado, donde todo el tiempo estarían intentando reconectarse y a veces no poderse conectar, ¿no? Entonces, en ese tipo utilizan mucho el protocolo de UDP, digamos, ¿no? Porque es mucho más fácil de gestionar ese tipo de transmisión a la de TCP. Pero también hay TCP en ese tipo de mecanismos, ¿no? Luego está el tema de, no sé si ese tema de UDP, digamos, ¿no? Está más o menos claro. Vamos a hacer algunos ejercicios para terminar de entenderlo, pero obvio, si es que está todo ok, díganlo, y si no, me preguntan alguna cosa por ahí. Luego está el tema de síncrono, asíncrono. Ya no tiene que ver en realidad con el protocolo que se utiliza de comunicación entre el cliente y el servidor, digamos, o cómo se empaquetan y se envía la información. Lo de síncrono, asíncrono tiene que ver en cómo contesta el servidor al cliente, obvio. A ver, lo que quiero que entiendan es el término síncrono. Síncrono significa que cuando alguien me envía algo, yo tengo que esperar para esperar una respuesta antes de devolverle otra pregunta, porque si no, estoy sincronizando. ¿Para qué? Por ejemplo, si tú me envías algo, tú no me vas a volver a enviar más hasta que yo no te diga que ya lo recibí, digamos, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes, no? Entonces se sincroniza. Envíame. Ahora, si vos no me contestás, yo no te sigo enviando porque quizás no te está llegando, no le estás entendiendo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si, me contestaste, ahora sí, digamos. Entonces, envío así. En cambio, en los modelos asíncronos, digamos, no se espera que te conteste o directamente se envía y se asume que te está llegando, ¿no? Y después se pueden hacer, yo continúo haciendo las cosas sin esperar una respuesta, básicamente, ¿no? Aunque dejo un proceso atrás, por eso esto en algunos casos ahorita vamos a hablar de cuál es más beneficioso y en qué caso. Yo puedo enviar, pero dejo un proceso esperando la respuesta. Cuando me llegue la respuesta, ya recién hago otra cosa, pero yo no necesito esperar esa respuesta para seguir enviando. Entonces, cuando yo necesito una respuesta antes de continuar el proceso, entonces tengo que hacerlo así. Pero si yo no necesito esa respuesta y yo quiero seguir enviando sin importar esa respuesta, entonces puedo utilizar un proceso asíncrono. Les planteo un pequeño ejemplo, por ejemplo. Ahorita, no sé si han escuchado, bueno, ya hace un par de años en Bolivia, bueno, recién lo han terminado de implementar, ¿sí? Lo lanzaron hace un par de años, lo de la facturación electrónica, ¿no? El hecho de facturar. Impuestos creó un servicio asíncrono, por ejemplo, que significa que cuando tú, el emisor, el que emite una factura, le envía una factura, digamos, ¿no? Lee y directamente dice, bueno, ya me llegó, pero puedes seguir vos enviándole. No esperas a que te diga ese está bien o está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez él la verifique, después te va a avisar si está bien o está mal. Tú que puedes seguir enviando. Eso es asíncrono. Pero si tú no podías enviar otra hasta que no te dé la respuesta de esa, sería un proceso síncrono. No sé si más o menos me están agarrando la idea.
Señores, ¿siguen ahí? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Se entiende? Entonces, deben entender bien estas cosas y porque vamos a ir haciendo. A ver, antes que me olvide, para la siguiente clase, vamos a comenzar, vamos a hacer pequeños ejemplos, no son cosas grandes, no son aplicaciones completas, sino pequeños ejemplos, que en muchos casos ustedes van a encontrar en internet, digamos, esos ejemplos, y la mayoría va, en vez de hacerlo, pero yo les voy a pedir algunos cambios, algunas cosas sobre eso, que no los van a encontrar fácilmente y bueno, van a tener que entenderlo para hacer. Pero ahora vamos a comenzar con la idea básica de los sockets. Vamos a hacer para el día martes un pequeño ejemplo de un socket, digamos, ¿no? UDP. Entonces vamos a hacer un socket UDP. Obvio hay que hacer dos componentes en socket, no hay que hacer el servidor y el cliente. Y obvio hacer que el cliente le envíe un paquete al servidor o el servidor le envíe un paquete al cliente, porque hay esas dos cosas, ¿no? Comunicación en ambos sentidos. El cliente puede enviar información al servidor y el servidor puede enviar. Ahorita solamente vamos a hacer eso, una aplicación cliente y una aplicación servidor. Pero en la vida real a veces lo que yo necesito es un servidor y muchos clientes, ¿no? Y en realidad no necesito yo comunicarme o no lo hago la aplicación para que se comunique el cliente con el servidor, sino para que los clientes se comuniquen entre ellos. Pero como obvio yo no puedo crear un sistema distribuido en el cual haya conexiones uno contra todos y todos contra uno, digamos, ¿no? Sino lo que ocurre es para ser más eficiente la comunicación, se utiliza normalmente en socket el esquema cliente-servidor. Entonces, no sé si entienden la lógica esa, digamos, ¿no? A ver, es como si yo, cuando ustedes llaman por teléfono, en realidad lo que ocurre es que de su casa, digamos, en el sistema cableado, hay un cable que va desde su casa hasta la central, ¿sí? Y entonces, lo que hacen algunos conmutadores es el de su amigo, también hay un cable de su amigo hacia la central, y lo que hace el conmutador es como unir esos dos cables para que ustedes se comuniquen, ¿no? Y si luego quieres con el otro, entonces tú necesitas solo cable desde aquí hasta el servidor, nada más. Y no, pero por ejemplo, un esquema completamente distribuido tendría que haber un cable vos hasta tu amigo Juan, otro cable entre vos y tu amigo Pedro, y saldría demasiado complejo y caro, digamos, tener. Por eso es que los esquemas distribuidos puros, digamos, ¿no? Muy pocas veces se implementan, solo en ciertas circunstancias lo que se hacen es emular En Internet te permite todos contra todos, pero en realidad no es que haya una comunicación entre vos contra todos, un cable directo, porque eso lo haría mucho más eficiente y más rápido, ¿no? Pero sería demasiado caro y complejo administrarlo. Entonces es más fácil que haya solo un cable necesito entre vos y en la central, y después, como todo el mundo está hasta ahí, ya se puede conectar. Entonces, una combinación de cliente y servidor. Por ejemplo, en el caso de los en realidad vos hay un cable tuyo, hay un cable físicamente, aunque no la creas, que va desde tu casa hasta un conmutador, hasta una central, ¿sí? Y tu amigo, hay otro cable también que va de tu amigo hasta la central, pero como a veces están muy lejos, en realidad no hay una sola central, sino muchas centrales. Entonces, la de tu amigo está también un cable de su casa hasta la central de ahí. Y luego hay otro cable que une las dos centrales, digamos, ¿no? De manera que cuando tú quieres comunicarte con un amigo que está en la misma central tuya, bueno, se hace la conexión ahí, pero cuando quieres comunicarte con alguien que está en otra central, digamos, ¿no? Entonces te comunicas con la central, esa a su vez se conecta con la otra y esa conecta con tu amigo y logran conectarse. Así funciona Internet también. En realidad vos cuando tienes una conexión de Internet en tu casa, vos estás conectado con un nodo, pero en realidad ese a su vez es un nodo de un nodo más grande o le permite conectarse con otro nodo y otro nodo, a eso se le llama un ISP, digamos, ¿no? Entonces lo que tienes es un proveedor de servicios de Internet, digamos, que representa un nodo que concentra a muchos usuarios. Entonces, mi ISP es Cotas, entonces, ¿me entiendo, pero yo quiero conectarme con un amigo que su ISP es Entel, entonces, obvio, mi amigo está conectado al ISP de Cotas, digamos, ¿no? Pero entre Cotas y Entel hay una conexión también, entonces ya yo me puedo conectar con los que están en Entel, digamos, ¿no? Entonces es la misma lógica que se utiliza es la misma teoría, la misma manera que se utiliza, y es obvio esa es la arquitectura sobre la cual trabaja
trabaja Socket. Entonces hay que tener un servidor y un cliente, y luego puedes tener muchos clientes y luego lograr conexión. Siempre sí pasa por un servidor, así que en este caso de Socket tenemos que crear un servidor Socket y un cliente Socket. Inicialmente solo vamos a comunicar el cliente con el servidor, pero luego vamos a crear algunas pequeñas soluciones donde comuniquemos ya directamente clientes con clientes. Pero obvio siempre va a pasar por el servidor. El servidor es el que conecta a un cliente con el otro, ¿no? Entonces vamos a hacer para el martes. Para el martes vamos a hacer un pequeño socket UDP. Obvio hay que crear el servidor socket UDP y el cliente socket UDP, ¿no? Ya, en el caso UDP, en la mayoría de los lenguajes de programación, digamos, ¿no? Obvio, por supuesto, lo que vas a hacer es importar, utilizar librerías que te permiten, que ya tienen estas clases, digamos, ¿no? Para crear, por supuesto, un servidor UDP y para crear un cliente. Y lo que tienes que aprender es cómo lo conectas y cómo luego envías o recibes información. Entonces, son 3 temitas muy básicos que vamos a revisar inicialmente. Luego vamos a ver otras cosas un poco más complejas. Primera, cómo conecto, digamos, ¿no? En el caso de TCP, cómo conecto, luego cómo envío y cómo recibo, ¿no? En el caso de UDP, digamos, cómo envío y recibo información, porque obviamente, como es en modo no conectado, directamente solo se crea el objeto y luego se envía paquetes, no se conecta, ¿no? Porque es modo no conectado. Y aprenden entonces UDP, cómo envío información, digamos, ¿no? Del cliente al servidor, o cómo envío información del servidor al cliente, ¿no? Y cómo recibo información en el caso de UDP. Entonces, debo aprender 3 cositas. Cómo creo un objeto, desde el punto de vista de programación orientada a objetos, por supuesto, un cliente y un servidor, y cómo envío y recibo. Eso es lo que veo en UDP. Cómo envío información y cómo recibo información. En el caso de TCP son, obvio, cómo creo los objetos, luego cómo los conecto, y luego cómo envío y cómo recibo información. Son los aspectos muy primitivos, básicos de la comunicación a nivel de socket. Entonces, en el caso del ejemplo que van a preparar para el día martes, y que vamos a luego discutir y analizar y un poco luego profundizar, digamos, ¿no? Es un servidor socket UDP y un cliente. Y lo que tienen que aprender es cómo envío y cómo recibo información. Obvio, en ambos lados en el lado del cliente y en el lado del servidor, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Ya, entonces, en el caso de UDP hay una cosa importante, como se envía y se recibe la información de dónde va dirigida y qué el contenido es parte del mismo utiliza un concepto que se llama un datagrama. Entonces, en socket UDP debes entender cómo se construye un datagrama, ¿de acuerdo? Es un concepto que es propio del En cambio, en TCP no hay datagrama, lo que tienes que ver son los buffers, cómo envías información por el buffer o recibes información por el buffer, ¿no? Normalmente, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir viendo de a poco. Entonces, la idea es entender primero cómo funciona de la manera más simple un servidor y un cliente UDP, digamos, ¿no? Luego vamos a hacer unos pequeños cambios a esa idea básica. Ahora, ahí los lenguajes de programación, obvio, hay 3 lenguajes muy utilizados para hacer este tipo de soluciones, digamos. Puedes hacerlo en Java, puedes hacerlo en .NET, normalmente en C# o Visual Basic, y puedes hacerlo en C también, ¿no? En las versiones de C Builder o en C++, digamos, ¿no? De Microsoft o de alguna otra compañía. Son los lenguajes más típicos. Obvio, por supuesto, hay otros lenguajes ya nuevos de alto nivel que en general no se puede trabajar con socket. En realidad lo que haces es utilizar algún componente, alguna librería, algún acceso nativo, algo más, es muy más complicado. Por ejemplo, si quieres hacer socket en Python, en Ruby o
ya lo haces a un nivel mucho más abstracto, ¿no? En realidad ya no es Socket lo que estás haciendo, sino utilizando algún componente, alguna cosa que implementa por debajo Socket, pero ya no tiene acceso directo porque son lenguajes de mucho más alto nivel, ¿no? Y obvio hay otros lenguajes que hay una versión especial de Socket, por ejemplo, para los lenguajes en web, hay lo que se llama el Socket, el Web Socket, digamos, ¿no? El Web Server Socket o el Web Client Socket. Es una versión también adaptada para el entorno web, digamos, ¿no? Para entornos como PHP, ASP, y cosas similares, digamos, ¿no? Entonces ya no son socket puros también, ya se llaman web sockets, ¿no? Entonces que son versiones desarrolladas que ya son un poco más abstractas, de más alto nivel, lo mismo que en algunos de estos lenguajes, solo para que tengan un panorama. Entonces en este caso les voy a lo más probable, para los que les es más cómodo, pueden hacerlo en Java o lo pueden hacer en .NET, ¿no? Para los que, no sé, es lo más conveniente para este nivel que puedan trabajar en alguno de esos. Ahora, si quieren trabajar en alguna versión de C, también, digamos, no creo que alguno de ustedes se anime a trabajar en ese entorno, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces vamos a trabajar en ese tema de Socket, digamos, ¿no? De Socket UDP primero, obvio, es una idea básica, primero el martes, y luego el martes vamos a hacer algunos pequeños ejercicios ahí, ustedes para hacer unos pequeños cambios, y luego les voy a pedir unos pequeños ajustes a ese tema, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con los que quieran adelantar un poco con Socket TCP, ¿no? Y luego vamos a hacer ya una implementación de una solución asíncrona y una implementación de una pequeña solución síncrona, ¿no? Que ya es otra cosa, ya ahí es una implementación del lado del servidor, ya sea síncrono o asíncrono, ¿no? Que puede ser con UDP o que puede ser con TCP, no hay ningún problema, puede ser con ambos. Entonces primero vamos a hacer UDP, luego vamos a hacer un pequeño TCP y luego vamos a hacer ya una pequeña, una pequeña implementación básica de una solución síncrona y luego una solución asíncrona, para que entiendan un poco la diferencia, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, maestro. Sí. ¿Ya alguna pregunta, alguna duda? No. Por mi parte, no. Entonces podemos traerlo en los lenguajes que usted nos dijo, ¿no, ingeniero? Java o... Sí, seguramente sí, pueden hacerlo en Java o pueden hacerlo en .NET, ¿no? Que es lo más común que van a encontrar ahí, ¿no? Obvio que no son los únicos lenguajes donde se puede hacer, no sé, si alguien utiliza RadStudio también puede hacerlo ahí, digamos, ¿no? Igual en digamos, ¿no? Igual se puede hacer algunas cosas en Ruby, en Python, pero es más incómodo, ya es más alto nivel, como decía, y también se puede hacer en lenguajes web, digamos, con los WebSockets, pero bueno, ya es también otras cosas de más alto nivel que no van a poder ver lo que necesitamos, así que tiene que ser uno de lenguajes tipo tercer nivel, ¿sí? Donde todavía lo puedes manejar así directamente, ¿no? Sin abstracciones ya desarrolladas, así a nivel más puro. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Y en el móvil lo manejamos con Flutter, ingeniero? En el móvil, obvio, no puedes hacer servidor, digamos, normalmente. Pero de cliente. De cliente sí, digamos, puedes hacer un cliente de socket. Pero todavía no vamos a hacer en móvil. Para la solución, para el proyecto, sí. Ahorita, tanto el cliente como el servidor lo hacen nomás en una aplicación de escritorio, solo para comprender la funcionalidad, ¿no? Cuando hablemos ya más adelantecito del proyecto que ya tenemos, ahí sí vamos a entrar con la solución en móvil, ¿no? Lo publicará en Classroom, ¿no? ¿Cómo? La publicará en el Classroom para que la hagamos. Sí, voy a publicarla y obvio lo que tienen que hacer es subir. Como es pequeños fragmentos de código, son pequeños ejemplos, entonces lo pueden subir ese código ahí, digamos, ¿no?
¿Se entiende? Obvio, el martes voy a, uno por uno, vamos a revisar, mostrame qué hiciste. Ah, ya, mostrame, a ver, a correrlo del servidor, correrlo del cliente, envía algo, recibí algo, digamos, ¿no? Cualquier cosa de esas, muy básica, eso es lo que tienes que mostrar y ahí te pongo tu nota, ¿no? Y a todos voy a revisar, no es a alguno. Uno por uno voy a ir y vamos a revisar. ¿Lo hiciste, no lo hiciste? ¿No? ¿Se entiende? Sí. ¿Algo más, señores? Ingeniero, una Dime. consulta sobre el tema de los asíncronos. Cuando se trabaja con Ajax en web, se especifica el type async. ¿Sería un ejemplo de manejar ese tipo de acción? A ver, Ajax en realidad está implementado sobre Socket, digamos, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea de Ajax? Ajax, la idea es crear componentes. A ver, antes de Ajax, un applet le llamaban en Java. Java, sí. Ya es la misma idea. A ver, la idea es cómo puedo, digamos, ¿no? El problema de la web es que como es en modo no conectado, digamos, ¿no? Directamente, cada vez que yo quería recargar o actualizar el estado de un componente, tenía que refrescar toda la página, digamos, ¿no? Sí. Y entonces eso era muy pesado, todo el tiempo para nada más actualizar, digamos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue crear los componentes Ajax, esa tecnología, en el cual no necesito recargar todas las páginas, porque en realidad ese componente se conecta con el servidor vía un socket, digamos, y directamente la actualiza. Entonces el componente en el lado del cliente se está mostrando y se está actualizando y no necesito ya refrescar toda la página, digamos, ¿no? Solo actualizo el componente. Es como si lo hiciera por debajo. Ahora, cuando yo utilizo síncrono, digamos, ¿no? Entonces quiere decir, el componente se va a actualizar, digamos, y cuando yo quiero que el componente vuelva a actualizarse, el componente tiene que decirme, mándame nuevo. Ah, si lo quiero asíncrono, le digo, no, yo te voy a ir mandando nomás y listo. ¿Me entiendes? No necesito que le estés respondiendo o confirmando el componente para directamente lo actualizo. Hay cambios en el pasta, actualizo y listo. Sin esperar que el componente explícitamente lo solicite. Eso significa ahí en Ajax, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. ¿Preguntas, señores? Señores, ¿alguna pregunta? Tan mudo, le ha hecho el frío, mal. Ya el martes entonces continuamos ya con la primera presentación ahí práctica que vamos a tener. Obvio, un pequeño servidor y cliente socket UDP, y ahí vamos a hablar un poco más a detalle, ¿ya? ¿Listo? Que estén bien, nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.